Bien, me han conferido a mí hablar de generalidades de las hernias de la pared abdominal y para eso vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones para poder determinar o para poder llegar a hablar en forma común entre todos. Yo me propuse que con esta charla tengamos algunos objetivos, como son conocer la terminología y uniformarla, desmitificar algunas cuestiones relacionadas con las hernias de la pared abdominal, conocer un poco los tratamientos en forma genérica, digamos, no nos vamos a hablar específicamente de técnicas quirúrgicas, y todo esto va a servir como para hacer una actualización. Yo creo que en cierta manera todo esto también va a rescatar saberes previos, fundamentalmente, ¿no? La mayoría no van a ser nada muy novedoso, pero sí van a ser cuestiones que se las tenía un poco sabidas, pero no valoradas. Bueno, esto es muy básico, una definición básica de qué es una hernia, ¿no? De la pared abdominal. Es la salida del contenido del abdomen a través de un saco, o sea, por la formación de un saco a través de un orificio de la pared abdominal. Y para ser un poquito más precisos, podemos dividir esto en hernias propiamente dichas, o hernias incisionales, o una palabra que no es nuestra, sino que la hemos adquirido, que es eventración. La hernia, como dijimos, es la salida a través de un orificio natural de la pared abdominal, o sea, una zona naturalmente débil de la pared abdominal, y la eventración o hernia incisional es lo mismo, nada más que esto sale a través de una cicatriz defectuosa o un debilitamiento de la pared abdominal. Vamos a hablar un poquito de lo que es en sí la anatomía de esta pared y cuáles son las partes importantes que tienen desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica. La pared abdominal tiene la particularidad de que es una interposición de planos musculares, de cruzamiento de algunos, la formación de algunos orificios para permitir también la protrusión o la salida de algún componente anatómico. Entonces todo esto hace que la pared abdominal tenga una parte muscular carnosa y una parte aponeurótica, con la particularidad de que los músculos anchos del abdomen, que son laterales, se fijan, por un lado, en los huesos de la pelvis y en las costillas y en la columna, pero por otro lado, por el otro extremo, la parte aponeurótica se entrecruza con las fibras del lado contralateral. Esto hace también a su vez que estos músculos anchos en su parte aponeurótica formen lo que se llama la vaina de los músculos rectos. Entonces, todo esto nos lleva a tener varias áreas que son naturalmente débiles de la pared abdominal y es por donde pueden surgir las hernias. Estas áreas que tenemos que tener siempre presentes, por un lado es la línea media propiamente dicha, la cicatriz umbilical, la línea de Spiegel y las regiones inguinales, y en la parte lumbar también, porque hay un decruzamiento de fibras musculares que dejan la formación de un triángulo. Bueno, dicho esto, brevemente la anatomía, vamos a decir que entonces de los tipos de hernias que podemos encontrar en la pared abdominal, el más importante o el más conocido por nosotros es las hernias inguinales, también por su frecuencia, las hernias umbilicales, las hernias epigástricas, las hernias de Spiegel, la hernia obturatriz como más rara,
las hernias lumbares también más raras, y ponemos aquí como hernias de la pared abdominal a las eventraciones. Un poco para que ubiquemos dónde están las hernias que hemos hablado. Falta en esta foto, faltan las hernias obturatrices que se dan a través del orificio obturado. Hernia inguinal, hernia umbilical y una combinada con una hernia epigástrica y eventración. Bueno, a tener en cuenta cuestiones importantes, ¿no? Cuando examinamos un paciente con una hernia de la pared abdominal. Lo más llamativo y lo primero que nosotros vamos a observar es el tamaño de la hernia. El tamaño de la hernia nos va a hablar del volumen y contenido que tiene esa hernia. Y podemos ver hernias o imperceptibles o hernias pequeñas hasta hernias grandes o gigantes, ¿no? El tamaño es importante porque nos va a dar una idea de cuánto es el contenido que hay que volver a la cavidad abdominal para reparar ese defecto, ¿no? Con respecto a la reductibilidad, que otro aspecto que vamos a tener que tener en cuenta, es ver si a través de maniobras pasivas, como puede ser el reposo del paciente, o maniobras manuales, esa hernia es posible de reducir, digamos, hacer desaparecer ese contenido de la hernia. Y lo otro a continuación, que es importante, es ver si esta hernia, una vez reducida, es coercible, o sea que se queda espontáneamente en su posición. Esto todo va a hablar un poco, va a estar relacionado con el tiempo de evolución de esta hernia, nos va a hacer sospechar a nosotros de que pueda haber adherencias del contenido del saco, o en algunos casos también que el saco está formado por parte de órganos de la cavidad abdominal, o sea, órganos deslizados hacia la hernia. Y por último, es importante poder establecer en el examen de la hernia el anillo, porque este es el que nos va a hacer sospechar cuál va a ser la mejor reparación o la reparación posible que vamos a poder realizar en este paciente. Bueno, ¿cuál es la evolución en general de las hernias de la pared abdominal? La evolución es que una vez establecida la hernia, esa hernia indefectiblemente con el tiempo va a crecer, va a ir aumentando de tamaño. No está descrito, no hay una descripción de una resolución espontánea de ninguna hernia de la pared abdominal. Hay que tener muy en cuenta que tenemos un patrimonio que es de los bipedestantes, que es la hernia de la región inguinal, porque está relacionada con la postura, digamos, de poder caminar en dos piernas, ¿no? Bueno, ¿qué complicaciones puede sufrir una hernia de la pared abdominal? Las complicaciones relacionadas con la hernia de la pared abdominal están más en concordancia, diría yo, o más relacionadas con la posibilidad de que el contenido de la hernia quede atrapado dentro del saco a través o por el anillo herniógeno. Esto puede producir algunos eventos que los vamos a denominar de diferentes maneras. Si el contenido del saco que queda atrapado es exclusivamente grasa intraabdominal o epiplom,
estas hernias podemos decir que están incarceradas. O sea, que hay contenido abdominal atrapado en el saco a través del anillo, pero que no está comprometiendo el tránsito intestinal. Bueno, ahora si lo que ingresa en el saco y queda atrapado son asas de intestino, aquí podemos hablar o vamos a hablar de un atascamiento, o sea, una hernia atascada. En las hernias atascadas hay compromiso del tránsito y paralelamente, si esto evoluciona en el tiempo, hay también un compromiso de la vascularización de este contenido, ¿no? Entonces ya ahí, cuando hay un compromiso, un compromiso vascular del contenido, hablamos de una hernia estrangulada, que puede llevar a la necrosis y a la necrosis del contenido de la hernia. Bueno, para hacer diagnóstico de una hernia de la pared abdominal, siempre lo más importante que vamos a tener en cuenta es el examen físico. No se dejen llevar por estudios, examinen los pacientes. Muchas veces uno recibe pacientes en el consultorio que vienen con una ecografía y que dice, el médico me vio la ecografía y me dijo que me tengo que operar de hernia. Eso no corre en la patología de la pared abdominal. Uno tiene que examinarlo por varias cuestiones. Primero, para determinar la presencia o no de hernia, y a su vez también para ver la calidad de esa pared abdominal. El examen es importante que sea un examen activo, o sea, no solamente examinar al paciente acostado, sino también examinarlo parado, hacerle hacer algunas maniobras como la maniobra de Valsalva o la incorporación de la camilla, la demanda de la incorporación de la camilla, que todo eso nos va a determinar el aumento de la presión de la pared abdominal, de la prensa abdominal, y entonces ahí va a ser más notorio o vamos a poder evaluar mejor el defecto que tiene la pared. ¿Para qué dejamos relegados los estudios complementarios? Hoy en día se ha puesto muy de moda el uso de la ecografía en la patología de la pared abdominal. Yo creo que la ecografía no nos aporta mayores datos. En el caso de las hernias inguinales, en algunos casos hasta confunde, y si esa ecografía no es hecha en forma completa y con un ecodoppler, los resultados que nos dan no son valederos. Ustedes ven que normalmente en consultorio reciben pacientes que vienen con una ecografía y yo diría que el 90% de los pacientes tienen un informe en donde aparecen hernias en la pared abdominal, que cuando uno lo examina le es muy dificultoso poder determinar que eso es una hernia. Y encima que este informe dice que es una hernia de un saco de 1 centímetro, entonces es poco valorable como estudio para el diagnóstico de la hernia. La tomografía sí es importante tenerla en el arsenal diagnóstico, porque en algunos pacientes es importante, cuando son hernias grandes, podamos evaluar el orificio herniógeno, ver si es único, ver la cantidad cuál es el contenido que tiene ese saco herniario, o en pacientes obesos, donde es dificultoso poder hacer el diagnóstico con el examen físico exclusivamente. Y la resonancia es importante tenerla cuando uno tiene la sospecha de una hernia infrecuente, como son las hernias por los agujeros obturadores, o sea, hernias obturatrices o hernias isquiáticas. Esas hernias, la mejor manera de diagnosticarlas son a través de un estudio complementario, fundamentalmente la resonancia, porque al examen son poco valorables.
Bueno, vamos a hacer un apartado de lo que es la región inguinal como anatomía. La región inguinal tiene una importancia anatómica porque está constituida por un canal inguinal que permite pasar el cordón inguinal que lleva todos los elementos vasculares y conductos hasta el escroto, o sea, hasta el testículo propiamente dicho. Este conducto inguinal tiene un orificio de entrada, un orificio de salida y un canal, que está constituido por los músculos de la pared abdominal. El orificio inguinal profundo es el orificio que más tenemos que valorar y evaluar porque es el que va a haber que reparar al momento de la cirugía para solucionar la presencia de una hernia indirecta. El canal inguinal es importante también tener en cuenta la pared posterior, o sea, el triángulo de Hesselbach, porque por ahí emergen todas las hernias inguinales directas. Tanto este canal inguinal como el cordón inguinal tienen una inervación que es muy importante preservarla para evitar el dolor crónico postoperatorio. Y son 3 nervios. Un nervio que va por el canal inguinal y 2 nervios que van acompañando al cordón espermático. Ellos son el hilio hipogástrico de arriba hacia abajo, o sea, desde superior a inferior, el nervio ilio hipogástrico, la rama genital del nervio génito femoral y el nervio ilioinguinal. Así que estos nervios es muy importante preservarlos al momento de la cirugía. Bueno, y una vez que habíamos aprendido la anatomía de la región inguinal y creíamos que bueno, ya estábamos como para resolver todas las hernias de esta región, se nos avino la cirugía laparoscópica y nos dio vuelta la anatomía. O sea que toda esa anatomía que nosotros veíamos desde afuera y a través de los músculos, ahora la tenemos que tener presente desde adentro de la cavidad y en forma invertida. La anatomía es la misma y los reparos anatómicos son exactamente los mismos, pero tenemos que tenerlos bien presentes porque esto nos lleva a tener una buena reparación de la zona. Y así como teníamos nervios importantes en el cordón inguinal, en el canal inguinal, acá también tenemos que tener presente algunas cuestiones para evitar tener alguna complicación importante, ¿no? Acá tenemos que, a través de, utilizando la arcada inguinal y los vasos espermáticos, podemos determinar 2 triángulos, un triángulo interno y un triángulo externo. El triángulo interno es el triángulo fatal que se llama, o triángulo de la muerte, porque en él discurren los vasos femorales o los vasos ilíacos todavía a esta altura. Y por fuera de este triángulo tenemos el triángulo del dolor, porque por allí discurre toda la inervación que se superficializa también a través de la pared abdominal. En estos 2 triángulos tenemos que tener siempre presente que no hay que colocar ningún método de fijación perforante, porque podemos producir o lesión vascular o lesión nerviosa permanente. Bueno, esto un poco esquemático, pero también una visión en vivo de cómo se ve en la anatomía en las hernias laparoscópicas. Bueno, con respecto a la semiología de
de la región inguinal, es importante tener siempre presente este cuadrilátero, que es el cuadrilátero de Shaw. ¿Por qué es importante? Porque por este cuadrilátero van a emerger todas las hernias de la pared de la región inguinal. Vamos a recordar un poquito cuáles son los límites de este cuadrilátero. Una línea superior que pasa 1 centímetro por debajo de ambas espinas ilíaca antero-superior. Una línea paralela a esta que pasa a través de la espina del pubis. Y 2 verticales que la interna pasa a 1 centímetro por dentro de la línea media y la externa a 1 centímetro por dentro de la espina ilíaca antero-superior. A su vez, este cuadrilátero, y por intermedio de la arcada inguinal, se divide en 2 triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El superior aparecen todas las hernias inguino-abdominales o hernias inguinales superiores, que se denominan, y por el inferior las hernias inguinales inferiores o crurales o femorales. Hay muchas maniobras para completar que son importantes para hacer el diagnóstico, pero esta es una maniobra que hay que tenerla presente para poder un poco tener una sospecha de si estamos ante la presencia de una hernia inguinal directa o indirecta. Así que hacemos la maniobra de Landívar, que es reducción del contenido del saco, obturación del orificio inguinal profundo y maniobra de Valsalva. Si la hernia no aparece, hay que sospechar que estamos frente a una hernia indirecta, y si aparece la tumoración, es una hernia directa. Bueno, para que hablemos más o menos el mismo idioma todos, hay un montón de clasificaciones de hernias. Yo tomé esta porque me parece que es la más esquemática y la que mejor nos habla de su clasificación a través del defecto progresivo de la pared abdominal, que es la clasificación de Gilbert originalmente, que no contemplaba algunas cuestiones y que Rulko-Robin la han modificado y han agregado algunas cuestiones más. Estas hernias tenemos desde el tipo 1 al tipo 7. La tipo 1 es una hernia que es un saco que emerge a través del orificio inguinal profundo, pero sin tener un orificio aumentado de tamaño. La tipo 2 también es una hernia indirecta, pero ya con un anillo ampliado, pero por debajo de los 4 centímetros. La tipo 3 es una hernia también indirecta, pero ya el anillo está ampliado y está, digamos, está ya invadiendo en cierta manera los vasos epigástricos, o está desplazando los vasos epigástricos, y entonces está comprometiendo la pared posterior. La tipo 4 es directa, propiamente dicha, o sea, una hernia que no implica el defecto en el orificio inguinal profundo, sino que aparece a través del triángulo de Hesselbach. La tipo 5 es una hernia mixta, o sea, tenemos un defecto total de la pared posterior de la región inguinal. La tipo 6 la tipo 5 es la hernia directa diverticular, o sea, una hernia que nosotros denominamos hernias suprapúbicas. La tipo 6 es la hernia mixta, o sea, en donde aparecen defectos en el orificio inguinal profundo y en la pared posterior. Y por último, le han agregado estos autores la tipo 7, que son las hernias crurales o femorales. Bueno, ¿qué tratamiento tienen todas las hernias de la pared abdominal? Podemos, y por muchos años se ha hecho exclusivamente un tratamiento clásico. Este tratamiento clásico inicialmente también
era muy alto el porcentaje de pacientes que eran sometidos a reparaciones con técnicas anatómicas, pero bueno, en algunos casos estas técnicas anatómicas tenían también un índice de recidiva importante. Entonces, con el advenimiento de las mallas protésicas, se fue migrando este tratamiento con técnicas anatómicas a técnicas con empleo de mallas protésicas. No quiero decir yo de que no se puedan realizar técnicas anatómicas, pero se debe evaluar bien en qué pacientes se debe hacer una técnica anatómica, porque es un cierre con los mismos tejidos, y en cuáles es importante agregar el empleo de mallas para aumentar el éxito de la cirugía y que no aparezcan recidivas. Y también tenemos que con el advenimiento de la videolaparoscopía se ha utilizado en la reparación de las hernias de la pared abdominal. No me voy a explayar en esto porque después hay algunas charlas que son específicas de tratamiento. Pero toda reparación de una hernia de la pared abdominal tiene que seguir estos preceptos, que son el reconocimiento exhaustivo de la anatomía. Debemos saber bien qué estamos operando, dónde estamos, cuáles son los planos que estamos implicando en esta hernia, de identificar bien la hernia, tratar el saco y por último colocar la malla para la reparación y reforzamiento de la pared abdominal. Acá un mito, los postoperatorios, cuándo tiene que reincorporarse el paciente, cuándo puede hacer alguna actividad. Nosotros hemos establecido en mi servicio estos parámetros a través de algunas cuestiones de estudios que se han buscado y hemos visto que el paciente debe tener una analgesia que le permita la deambulación precoz. O sea que el paciente, una vez que se le pase el efecto de la anestesia, puede incorporarse y puede deambular sin ningún tipo de inconveniente. Volver a algunas actividades habituales, como son la conducción de un vehículo a partir del tercer día después de la cirugía, poder volver a hacer algún tipo de actividad física al séptimo día, fundamentalmente ejercicios que no sean competitivos, o sea, no jugar un deporte. Con respecto a las cargas livianas, ¿qué llamamos a cargas livianas? Pesos que no excedan los 10 kilos de peso, lo pueden hacer a partir de la segunda semana y volver a una actividad totalmente normal a partir de los 30 días de la cirugía. Hemos visto que no es necesario prolongar estos tiempos porque no van en el éxito de la reparación. Así que el tiempo completo de cicatrización a veces es muy prolongado y no podemos tener al paciente ese tiempo en receso de su actividad normal. Bueno, ¿y por qué hacer videolaparoscopía? Bueno, hay algunas indicaciones que están aceptadas, como son si tenemos la presencia de una patología concomitante de resolución laparoscópica, utilizar el procedimiento para repararla. Hoy en día se ha puesto muy en auge la indicación de reparaciones bilaterales, ya sea de hernias inguinales o de efectos en la pared abdominal de ambos lados. Las hernias recidivadas también es conveniente porque estamos trabajando a través de un plano muscular o un plano aponeurótico que no ha sido utilizado en la reparación previa. Algunos dicen que la necesidad de una rápida recuperación, esto es relativo, está un poco relacionado con la pérdida de temor del paciente al no verse grandes incisiones o grandes cicatrices, pero no estaría tan de acuerdo en esta indicación.
Bueno, siempre ponemos primero las ventajas, sí tiene ventajas, cubren toda la región inguinocrural en el caso de las hernias inguinales, en el resto nos da un mayor campo operatorio porque, bueno, tenemos una visión amplia. Esto, como decía recién, puede llevar a un reintegro a su vida habitual más rápido del paciente por la presencia de menor dolor y por la ausencia de cicatrices importantes. Y a su vez también es importante ver que el método podemos utilizarlo para diagnosticar y tratar patologías concomitantes o patologías que no eran sospechadas previamente. Esto es un poquito desactualizado, pero es más o menos como para que tengan ustedes una visión de qué porcentaje de pacientes se están operando por vía laparoscópica y por vía convencional. Y acá hay un dato importante que yo lo remarco, que es que en 5 casos de esos 96 había una hernia que fue incidental. Esas 5 hernias fueron hernias crurales que no estaban diagnosticadas y que se vieron durante el procedimiento. Esto llevó a poder reparar la hernia y no tener el desagradable, después el desagradable noticia en el postoperatorio de que nos dejamos una hernia crural. Bueno, la charla ha sido corta, creo que los objetivos se han cumplido, y bueno, el resto espero que lo estudien y que de esta manera también tengamos saberes más sólidos. Muchas gracias a todos. Bueno, buenísimo, Doc. Muchísimas gracias. La verdad espectacular. Nos refrescó a todos la memoria de cosas que, como dice usted, uno tiene olvidadas y que son muy útiles para la práctica diaria y sobre todo para entender lo que viene, que son los aspectos técnicos que nos van a hablar tanto Santiago Bertone como Agustín Soteras de las hernioplastias laparoscópicas, ¿no? Como dice usted, todo se da vuelta. Uno se rompió la cabeza en la facultad para aprender de una manera y después cambia todo. No sé si hay preguntas, chicos, pueden irlas cargando el chat, si no, los dejamos para el final o vamos avanzando. ¿Alguna pregunta para el doctor Doniquian? Bueno, la verdad que en honor al tiempo estuvo espectacular, Doc. No solo cumplió con los objetivos de la charla, sino también con el tiempo exacto. Así que le vamos a ceder la palabra a continuar con Santiago Bertone. A ver, ahí preguntan algo. Sebastián Estrube pregunta, antes Santi te pongo en stand-by, contestamos esta. ¿Se recomienda el uso de calzoncillo casi en el postquirúrgico, dicen doctor Doniquian? Sí, no. En realidad no hay necesidad en las hernias inguinales específicamente, porque eso es lo que está preguntando, no es necesario el uso del calzoncillo casi. Sí, lo que nosotros recomendamos es no utilizar ningún tipo de ropa interior que permita que el testículo penda, o sea, que quede colgando el testículo, sino más bien un calzoncillo nuevo o apretado, en buenas condiciones, que pueda elevar los testículos para que de esta manera no se dematicen, porque si no muchas veces se dematizan los testículos y en realidad lo que más dolor provoca o molestia provoca es esta dematización de los testículos. Y en el resto de la pared abdominal, sí nosotros recomendamos en el resto de las hernias, no umbilicales o epigástricas, pero sí en las hernias grandes, el uso de una faja para tratar de reducir el espacio muerto que queda en la disección del saco y en la reducción de ese saco. Entonces, para que no se formen seromas y facilitar o mejorar la adhesión del tejido celular subcutáneo al plano muscular, sí el uso de una faja para eso, pero no para prevenir recidivas ni otras cuestiones, solamente para prevenir seromas de la pared abdominal
y aparte para que el paciente se sienta más seguro o más firme, contenido por esa faja.